Bueno, muy buenas tardes a todos. Estoy aquí una tarde más con unos invitados de lujo. Esta semana ya nos acompañó uno de ellos, Antonio Ganfornina, esta vez he dicho bien su nombre. Y Pedro Sánchez no es el presidente del gobierno de momento, pero bueno, quién sabe, ¿no? En un futuro. Así que, bueno, si queréis decir algo así como el rollo introducción, eh, sentiros libres. Bueno, me presento yo. Yo soy Pedro Sánchez, no el que ya conocéis, sino el otro. Y bueno, yo soy ahora mismo estudiante de física, a falta de entregar el TFG solamente. Bueno, como quien Y dice, ya también hago algo de derecho. prácticamente físico, como quien dice. O sea, eso es. Claro, ya es el último, Ya lo que te queda es tirón. cruzar la puerta y pagar el Exactamente, o sea, cierre. el dinerito, el dinerito. Que Juan Carlos, bueno, Felipe VI me firme el papelito. Y nada, yo también hago algunas veces directo en Sí. Twitch, entonces también va a ser curioso Espérate, participar en un Twitch que no es el mío. Es la primera vez que lo hago. voy a pasar el enlace de esto por el chat también, por si alguien Ah, sí, quiere verlo. Copiar dirección del enlace. Ay. Mierda, espérate, la he liado. Si no, lo puedo pasar yo. Lo tengo por aquí en favor. Si lo quieres pasar. Venga, un segundito. Ah, vale, ya lo tengo. Bueno, Vale, yo ya lo he pasado. va. Mierda, espérate, es que como no te tengo que hacer VIP para la movida esta, un segundito. ¿Lo puedo hacer aquí directamente? Disculpame un segundo, ahora vuelvo. Vale. Ok. Copiar dirección del enlace, porque no me salió antes. Me salió el recortado el enlace. Ahora. Vale, aquí está. Ahí está. Eso. Pues sí, la verdad es que recomiendo mucho que vayáis al canal de Pedro, que se llama Quimerita, ¿no? Como en Twitter. Exacto. Porque es muy interesante. Ese sí que es verdad que, bueno, un poco nicho, ¿no? Porque da clases de física, ¿no? Entonces yo muchas veces, pues bueno, entiendo así un poco por encima, pero los pormenores se me escapan, la verdad. Y es por eso por lo que os estoy invitando aquí, que ambos sabéis bastante más de física que yo. Entonces, pues yo me quedo un poco en lo que viene siendo lo que divulgan los demás, ¿no? Y bueno, pues tengo una concepción más o menos clara sobre energía nuclear, pero no está de más que la gente que ha estudiado y sabe del tema opine, ¿no? Y, y eso es un poco, ¿no? Y bueno, Antonio, a ti ya te conocemos de esta semana precisamente hablando un poco de geopolítica, pero si te quieres presentar en vez de en calidad de analista de geopolítica internacional, eh, pues bueno, sé libre. De parroquiano de bar, o sea, puedo apoyar el codo muy fuerte y opinar de cualquier tema, ¿no? Eso, Pero bueno. en este caso, pero en este caso en concreto, uy, me estoy escuchando ¿Con eco? con eco. Sí, ligeramente, un segundo. Lo mismo tienes Vale. puesto el sonido del streaming ahí flojito, sin querer. No, eso ya me ha ocurrido alguna que otra vez y me escuchaba yo a mí mismo, pero vale, creo que te tengo a ti puesto muy fuerte, presidente. ¿Me puedo Le bajar yo tengo también el a usted volumen un puesto poquito? muy fuerte, señor presidente. Vale, ahora creo que sí. Bueno, en calidad de... Yo también estudié física en la Facultad de Sevilla. Me especialicé con un máster en plasma, láser y tecnología de superficie. Muchas de las aplicaciones que tiene el plasma están orientadas al confinamiento o regular los procesos físicos que ocurren dentro de un reactor nuclear. No solo de un reactor nuclear, planta de producción de energía nuclear, sino también en este caso, de motores de propulsión o la búsqueda de ese motor de propulsión nuclear. Y por último, me dedico actualmente a la nanofotónica, sí, como muy transversal todo. Ya ves. Pero esas aplicaciones son más ligadas a la fusión o a la fisión, porque me suena más a fusión que a fisión, ¿no? O también. A fusión, A sí, sí, fusión, claro. claro. Vale, vale. Claro, claro. Las aplicaciones del plasma son sobre todo, corrígeme, Pedro, No creo que te en este corrija yo, caso. ¿verdad? No, porque
puede que esté totalmente equivocado en ese caso. O sea, yo el plasma lo he estudiado como un fenómeno electrodinámico, pero no es tanto mi interés en el papel que yo he adquirido formándome del plasma como un recubrimiento para procesos termonucleares, como el plasma con aplicaciones electrodinámicas, que es muy distinto. Aunque está ahí, Claro, un poco hay más una teórico. línea muy fina, pero no estoy tan formado en procesos de energía nuclear, en el uso del plasma. Sé que se utiliza el plasma sobre todo para recubrir o como escudo magnético para lo que serían los procesos de fusión nuclear a la temperatura que se producen. Confinamiento, que es lo que se llama. Exacto. Pues muy bien, pues si queréis, introducimos un poco el tema sobre, bueno, para quien no lo sepa, qué es la energía nuclear y qué tipos de energía nuclear hay, ¿no? Porque aquí junto a nosotros un pequeño GIF, ¿no? De una ilustración sobre el proceso de fusión y reacción en cadena, ¿no? Y bueno, si queréis explicarlo un poco a alguno de los dos, al que más coraje os dé. Bueno, si quieres, esto que es sencillito me lo dejas a mí, Sí, dale. que me puedo ahí explayar un Sí, poquito. claro, explica sobre todo la diferencia entre fisión y fusión y cómo Exacto. cómo se provoca una y la otra. Ahí va. Entonces, básicamente tenemos que diferenciar, ¿no? Hay dos palabras que se parecen mucho, fisión con I y fusión, que lingüísticamente se parecen mucho, pero que físicamente no tienen nada que ver una con la otra, ¿vale? La fisión, ¿vale? En este caso sería un proceso nuclear en el que un átomo muy pesado, ¿vale? La fisión de romper, un núcleo muy pesado, pesado en el sentido de que tiene muchos protones y neutrones en su núcleo, mediante un cierto proceso, por ejemplo, un bombardeo de un neutrón, o espontáneamente también puede ocurrir, pues se rompe en partes más simples, menos pesadas, y a cambio se libera mucha energía. Eso es a grosso modo que es lo que sería la energía nuclear de fisión. Actualmente, pues hay muchos átomos que se pueden utilizar para la fisión y principalmente sería el uranio 235, si no me equivoco, de los tres isótopos principales que son el 35, 37 y 38, 235. El que es fisible, es decir, el radioactivo, sería el 235, que por otro lado, es de los menos abundantes, ¿vale? El más abundante sería el 238, entonces tenemos que hacerle nosotros un reprocesamiento para enriquecerlo y que al final sea útil ingenieril y tecnológicamente. Y por otro lado, pues sería la fusión, que eso sí es unir átomos. En este caso, en lugar de tener un átomo muy gordo y romperlo en partes de aproximadamente mitad de mitad o 20%, 80%, serían dos átomos muy ligeros que lo que se está intentando hacer ahora sería, para que sea más fácil tecnológicamente, sería un átomo de hidrógeno, pero no el principal, no el isótopo principal, sino de deuterio y de tritio, ¿vale? La diferencia es el número de neutrones que tienen en su núcleo. Y con ello, pues se produciría una reacción, que creo que Alberto tiene por ahí una imagen. Sí, estoy poniendo imágenes mientras estás hablando, estoy acompañándote con imágenes para ilustrar un poco más el Exacto. tema. Y lo que ocurre sería que cuando nosotros conseguimos alcanzar una cierta temperatura crítica, que es del orden de millones de grados, incluso se necesita más temperatura que el propio núcleo del Sol, por temas de estadística, se necesita muchísima temperatura y entonces nosotros podemos fusionar ese deuterio y tritio. ¿A cambio qué se consigue? Pues hay un defecto de masa, que se dice, y esa masa, por la ecuación de Einstein, es igual a mc cuadrado, toda esa masa que se ha perdido, entre comillas, se transforma en energía. Que si no me equivoco, cada reacción de fusión da del orden de unos 14 megs de energía, que en términos energéticos, que un solo átomo te dé esa energía es muchísima energía. Y a nivel de energía, la fusión genera más que la fisión. Sí, lo que pasa es que necesita del orden de... O sea, digamos que genera mucho más energía, pero para comenzar la reacción necesitas muchísima más energía, por así Claro. decirlo. Es como mucha producción, pero ¿a qué coste? ¿Sabes? Claro. Es más Al fácil final, fusionar, o sea, es al fisionar. fin y al cabo como se consiguen las bombas de hidrógeno. Claro, primero una bomba de El fusión, detonador es la de un fisión, núcleo perdón. de... Bueno, son dos de hecho, creo Claro. recordar. Son dos de Sí, sí, fisión sí. y genera la fusión. Sí, pues Entonces, más o menos, ese sería el resumen cada, de u-
grosso Sí, Didi. modo de qué es la fusión. Cada una tiene una putada, ¿no? Una es el coste, uno es el combustible, el primero el de fisión, ¿no? Que el combustible es poco abundante en la naturaleza y hay que enriquecerlo, ¿no? Es el famoso enriquecimiento de uranio, ¿no? Que se habla muchas veces con temas de Irán y toda la historia esta, ¿no? Y en el otro es el coste de echarlo a arrancar, ¿no? Porque el deuterio y el tritio sí son más abundantes en la naturaleza, ¿no? Si no me equivoco. Sí, claro, deuterio y tritio, tú tienes 1 litro de agua y ahí tienes ya deuterio y todo lo que menos quieras. tritio, pero al final puedes conseguirlo. Es prácticamente infinito, por así decirlo. Ujú. Es un recurso que es renovable. Muy bien. Pues una de las cosas por las que os quería invitar aquí a hablar de esto, aunque vamos ya un poco tarde porque la noticia salió hace ya un tiempo, es por el tema de que hace poco la Unión Europea pues habló sobre la posibilidad de seguir de considerar la energía nuclear y el gas como fuentes verdes de generación de energía, ¿no? Un segundito que cambio las escenas aquí, que se me descojona todo. Ay, perdón. Vale, y vamos a poner un poquito la noticia así comentada por la televisión vasca. Está en castellano, así que no os preocupéis. Pues en esta vorágine no sé si que se vive el ve. precio de la luz, hoy 1 de enero es noticia que el gas y la energía nuclear quieren ser En declaradas directo como creo que no se energías ve. verdes No. por la Comisión Europea, según el borrador que se ha filtrado en las últimas horas. En él Bueno, se pues reconocen como energías verdes la energía Ahora nuclear sí se está hasta el viendo. año Ahora sí. 2045 Sí. en plantas construidas Puede que están ir por con un construir, cierto transmisión retardo. así como sí, las incluso. plantas de generación. Vale, espérate, la pongo un segundito porque creo que es que yo tengo que estar. Yo tengo que estar en el Discord mirando el Discord para que se pueda ver en el directo, así que lo pongo desde el principio un segundito. Pues en esta vorágine que vive el precio de la luz, hoy 1 de enero es noticia que el gas y la energía nuclear quieren ser declaradas como energías verdes por la Comisión Europea, según el borrador que se ha filtrado en las últimas horas. En él se reconocen como energías verdes la energía nuclear hasta el año 2045 en plantas construidas que quedan por construir, así como las plantas de generación de electricidad mediante la quema de gas, en este caso hasta 2030. Explicamos la polémica porque el de la energía nuclear es un debate recurrente. El objetivo es no emitir CO2 en Europa para el año 2050. Y en ese sentido, la nuclear es una buena idea porque crea una gran cantidad de energía y no emite CO2. Y el gas, pues, se quema gas, pero emite la mitad del CO2 que lo que se obtendría quemando carbón. Pero a los ecologistas no les gusta, porque la nuclear genera residuos radiactivos y además ya sabemos los peligros que puede acarrear. Y el gas finalmente sigue emitiendo CO2, por mucho que sea menos. Por lo tanto, no gusta contabilizarlas, como decimos, a los ecologistas. En el tema de la nuclear hay dos posturas enfrentadas en potencias europeas, porque Francia aboga por mantener las centrales nucleares y sigue invirtiendo. Francia estaría a favor de esta política que estamos diciendo y en contra estaría Alemania, que en los últimos días, desde hoy, de hecho, ha cerrado 3 centrales nucleares. La polémica propuesta llega en una Europa totalmente dividida. Bruselas propone la etiqueta verde para el gas natural y la energía nuclear porque las considera como necesarias para la transición ecológica. En el borrador se reconoce como energía verde la nuclear hasta el año 2045, en plantas ya construidas y también en aquellas que se puedan construir hasta entonces, una etiqueta que se extenderá hasta el 2030 en el caso de la quema de gas. Y si miramos a la producción de las nucleares, no resulta nada complicado descifrar cuáles son los países que están a favor y en contra de la nueva propuesta. Liderados por Francia, que es precisamente el mayor productor, países como Polonia o Rumanía defienden que las bajas emisiones de CO2 lo hacen vital en la transición a las energías renovables. Contrarios al planteamiento, Alemania o España, entre otros, alegan que el principal inconveniente son los desechos radiactivos. Ante la división de los Estados miembros, la propia Ursula von der Leyen ha liderado el proyecto, aunque se espera que tenga una fuerte oposición. Lo cierto es que el movimiento de Bruselas coincide precisamente con los planes de cierre de nucleares impulsados por varios países. Es el caso de Alemania, que ayer mismo clausuró 3 de sus 6 centrales. Vale, pues ese sería un poco la gresca que hay con todo el tema de las nucleares ahora mismo en el seno de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, pues
Así antes de empezar a meternos un poco eso, que así un resumen de qué os parece todo el tema este de la Unión Europea. Bueno, es un borrador, no como dicen en las noticias, no es algo definitivo el que esto vaya a ser así, pero tiene pinta bueno, al menos Francia lo va a pelear, ¿no? Para que sea así, que no le chapen su sistema su mix energético, ¿no? Porque depende en gran medida de la energía nuclear. Bueno, si quieres empezar tú a comentar algo, Vale. Juanfran. Bueno, a mí un detalle que me estaba fijando muy atentamente en el vídeo y estaba la mujer, había una eurodiputada que estaba cosiendo, haciendo crochet en la Hostia, pues Unión Europea. no me En fijo. primer plano, me he fijado. O sea, una que tenía un tejido verde, pero, o sea, me ha llamado mucho la atención. Y también me ha llamado la atención el tema, vamos, no lo conocía, que Alemania se había posicionado en contra, pensaba que únicamente había sido España y Austria, dos países con una tradición ecologista por diversos motivos. Vamos, la tradición ecologista nórdica es muy bien conocida. Y la herencia, o más bien el legado de Merkel en Alemania, sobre todo por su formación, ella no estudió ciencias políticas, ella creo que estudió física o química, Sí. no recuerdo, o una combinación Pero- de ciencias naturales. Entonces ella tiene una formación científica y ahora creo que no está en el gobierno alemán, en la Cancillería alemana, pero el tema es que ese legado que ha podido permear durante estos años, con esto se ha visto que no ha permeado realmente cuando Alemania se posiciona. Entonces, lo que a mí me plantea el posicionamiento de estos países que como Austria, Alemania y España, ya no es el tema de si genera residuo o no, porque residuo va a generar cualquier tipo de energía por el mero hecho de que la eficiencia no es del 100% en cualquier proceso. El problema lo veo yo más enfocado al nivel logístico y a nivel de política interna de cada país y estamos preparados para gestionar esos residuos radiactivos. Si la respuesta es no, por motivos que no, yo al menos no conozco, entiendo que uno de los posicionamientos de estos países es la de decir no a colocar la energía nuclear como una energía verde. Ujú. No por la cuestión intrínseca en sí, sino por el hecho de que esos países de forma pragmática asumen, o al menos es él quien calla otorga, no están preparados logísticamente para gestionar esos recursos, esos residuos, perdón. Yo creo, por poner la guindilla en lo que has dicho, Mm. que hay gente, sociedades, ¿no? Países enteros, que tienen una postura a priori. Es decir, no hacen un estudio de Ujú. cuáles son los pros, cuáles son los contras, qué podemos hacer para mejorar, qué otra propuesta hay y tal, sino que a priori dicen, no, nuclear mala. Y ahí termina el debate, ¿sabes? Yo Por lo creo que es menos, la imagen que percibimos, por sobre todo en dónde se producen estos espacios de debate. Pero yo creo correcto. que, o sea, lejos de esos espacios de debate, hay comités de expertos, técnicos, científicos e Exacto. ingenieros a los que se les pone un dossier o un documento con los datos por delante y ellos deciden. Es como en el tema de las vacunas aquí en España. Muchas de las políticas, la gente criticaba a cómo es que los políticos están tomando decisiones sobre Ujú. energía nuclear, cómo es que los políticos están tomando decisiones sobre medicina o epidemiología. Señores, son los que representan esas decisiones, Son pero los las altavoces, decisiones las sí. toma un consejo y por suerte entre muchos de los inconvenientes de las democracias occidentales se encuentran el que tienen esos problemas, pero por suerte no son tecnocracias. Claro. Claro. Pero el tema es que realmente todas las autoridades competentes que regulan y Ujú, que dan estos datos a nivel de países y en concreto en nivel europeo, dicen que la energía nuclear es la más segura Claro. y realmente ujú, digamos, el guardar esos residuos, gestionarlos, ujú. todo eso ya tiene solución tecnológica, ¿vale? Y realmente el dinero para guardarlos ya se recaudó en su tiempo. O sea que no puede ser, Vale, ni por un lado, ni un motivo económico, porque realmente ese dinero ya existe y no lo pagamos nosotros, sino que eso es un dinero intrínseco de la propia empresa
que Que regule las gestiona centrales. la... Claro. Exacto. Y el tema tecnológico, es mucho más eficiente guardar un sólido cerámico que no es diluible en supuesto. agua que tener que lidiar, con toneladas de dióxido de carbono que se emite a la atmósfera y todo el coste económico que eso conlleva mientras no se estén actuando de otra manera. Claro, y además O sea, que ya no solamente eso me ha parecido muy es el hecho de- interesante, perdón, que eso me ha parecido muy interesante porque se habla mucho de cómo se lidia con los residuos radiactivos, pero al menos se puede lidiar con los residuos radiactivos. O sea, tengo una central de carbón o de gas, ¿cómo regula, cómo almacenas ese CO2 que no se hace? O sea, lo expulsamos todo a la atmósfera y que se lo lleve el viento, básicamente, ¿no? Entonces eso me ha parecido muy interesante y coincido un poco contigo en el sentido en el que yo creo que hay mucha parte de peso político en todo esto, ¿no? En el que, por ejemplo, el caso de Alemania me parece claro, como decías, no, Merkel tiene formación científica y técnica tal, pero sin embargo en Alemania ha sido el país que ha encabezado todo este, digamos, cierre de nucleares y tal, y mucho tiene que ver también con el papel del Partido Socialdemócrata en el gobierno, ¿no? Es un partido que tiene ciertos lazos con la industria del gas en Alemania, y bueno, quién sabe, ¿no? Bueno, quién sabe, ¿no? A ver, las cosas pasan por algo, ¿no? O sea, entonces, Claro. a pesar de que Alemania depende de otros países, bueno, también depende del uranio, ¿no? De otros países, pero en este caso del gas depende de Rusia, ¿no? Que todos sabemos últimamente cómo está la cosa Claro. con Rusia, ¿no? Intensa. Está tensa, está tensa. Entonces, hemos hablado antes un poco de los datos, los comités de expertos, ¿no? Y aquí os traigo un gráfico que no sé si lo podéis ver en el directo o lo paso, está puesto en el Discord, sino en el canal de general. Puedo. Es la imagen que hay después del GIF de la fusión. Es sobre digamos, una tablita hablando de las distintas fuentes de energía más comunes, ¿no? Usadas por los países y tal. ¿La de Y Germany te refieres? Que... no, En general. es en general. Sí, en general es que hay varios de fusión. O sea, ha Ah, pasado el del reactor nuclear, el GIF, que ese lo estoy viendo. Ah, sí, vale, justo es debajo. que había otro GIF. Vale, Había había dos dos GIFs, GIFs. sí, hay dos GIFs, uno de fusión y otro de Vale. Mira, si fisión. no, te lo pongo yo abajo del todo si quieres. No, ya lo he encontrado, ¿Sí? Gracias. Bueno, ya lo paso. Vale. Bueno, Vale, entonces la manera pues... más rápida de usarlo en este caso. Bueno, comenta un poco, ¿no? Obviamente pone el carbón como la que más CO2 genera por cada kilovatio generado, ¿no? Y como mínima, pues las eólicas, digamos, en tierra, ¿no? Porque están las offshore y las onshore, que supongo que serán en tierra y en mar, ¿no? Y en mar, exacto. Ujú. Entonces, bueno, eso es parte de, digamos, el puntos a favor, ¿no? De la nuclear en todo este debate de si se debe considerar como verde o no verde, ¿no? Porque se ve claramente que hay un salto a partir de la solar a la biomasa, hay un salto, digamos, de órdenes de un orden de magnitud, ¿no? En cuanto al GO2. También os digo que este gráfico está generado por un foro de nuclear, o sea, que tampoco quiero poner en entredicho, digamos, las fuentes, ¿no? Pero evidentemente a ellos les interesa un poco el parecer los niños buenos de la clase, ¿no? De hecho, a mí me gustaría que se hiciera un gráfico comparativo con todos los gases, o todo el conjunto de gases o fluidos que son potentes agentes de efecto invernadero. Claro. En ese sentido, por ejemplo, el vapor de agua. Y ver cómo, o sea, lo desconozco, pero sobre todo ver cómo lo gestiona cada. Porque, por ejemplo, sí que recuerdo una gráfica, está muy todavía en mi memoria del instituto, donde hablaban de las placas solares como principales agentes que provocaban ese vapor de agua. Entonces, claro, el vapor de agua, de hecho, es uno de los agentes principales del cambio climático. Ujú. Colocar una amplia superficie con placas solares es un problema, no por el CO2, sino sí por el vapor de agua. Entonces, lo que sí me gustaría saber es cómo gestiona el vapor de agua una central nuclear, si emite, no emite,
y si eso se considera residuo. Claro, yo Eso se libera. dudo mucho que lo consideren como residuo y es más, me atrevería a asegurar que en este tipo de gráficas no contemplan, pues, por ejemplo, todo el coste que ha tenido ya no solo en CO2, sino en otros materiales contaminantes, la construcción de una central, por ejemplo, o la construcción de unas placas solares, ¿no? Que eso muchas veces se centra todo el debate en el CO2 como si fuese lo único que nos debería importar a la hora de considerar algo Lo que quiero como... decir es que es un fenómeno multivariable. Claro, O sea, yo entiendo que hagan la comparativa en CO2 porque, claro, la nuclear tiene que surgir como una alternativa a las centrales de carbón y me parece perfecto. Lo que querría ver son todas las variables del problema. Con una variable no puedes tener una solución Claro. unívoca. totalmente. Yo no sé si lo que genera de residuo, por así decirlo, de vapor de agua en una central nuclear entra dentro del margen, Eso es. porque No, yo quizás lo es que, preguntaba por eso mismo, porque, claro, o sea, sé que la solar sí que actuaba, o sea, sí que generaba lo suficiente como para cuestionártelo. ujú. El Yo la colocar, verdad que no ¿por qué no sé, se llena el desierto del Sáhara de De paneles paneles solares? solares. Pues mira, pues por esto, porque en el desierto, aunque queramos que no, se puede generar humedad por las noches y con esos paneles solares almacenando esa humedad y luego generando vapor de agua, tienes un problema. claro. Claro, me había quedado un poco la duda de, yo estaba pensando, digo, ¿cómo coño generan vapor de agua en las placas solares? Ahora que has dicho del tema de la humedad y el rocío que se le queda pegado a las placas, ¿no? Al calentarse, entiendo yo que eso Claro. se evapora y genera, claro. Tiene sentido, tiene sentido. Luego Vamos, aquí, eso y entre otros muchos problemas, que a lo mejor los materiales que se utilizan en la estructura multicapa de una placa solar, algunos son tóxicos, de hecho. ujú, Incluso los de capa flexible que ahora se están desarrollando como alternativa, eh, mucha parte de lo poco que avanza esa línea de investigaciones por el uso de materiales que son tóxicos directamente. y luego aquí también hablando de vapor de agua, ¿no? En plan, se ve muchas veces esa imagen de las torres de refrigeración de una central nuclear emitiendo vapor de agua, ¿no? Y es una de las que las imágenes que se suelen utilizar como argumento en contra, ¿no? De las nucleares porque no se divulga lo suficiente o se divulga de forma negativa más bien que eso es Acabo de agente... encontrar en Naucas, que es una Sí, página que consulto a menudo sí, sobre el tema de divulgación científica, hay una foto que salen dos torres de una central nuclear y pone esto es vapor de agua, sí, no sí, CO2. Pero eso no va a ser que me tranquilice en un problema que, como ya digo, es multivariable. claro. Ya, pero hay también un tema, Canfor, Sí, sí. que no entra del todo de lleno, porque tú estás Ujú. considerando el vapor de agua como agente que provoca el cambio climático. Y eso es cierto, Como hay uno de que los hacerlo. agentes, como uno de Claro, ellos, como no como como el responsable, claro, 100%. te imaginas, solamente él. El tema también es que el vapor de agua, si tú lo respiras, en principio no te va a causar nada malo. Sin embargo, el CO2 de por sí y el Claro. monóxido de carbono, etcétera, eso de por sí, aparte del cambio climático, sí que te puede ocasionar, y de hecho el CO2 y la contaminación en Claro. general Sí, sí que es sí. una de las principales causas de muerte en el mundo, y estamos hablando del orden de magnitud de millones de personas. Ujú. Sí, sí. Entonces, ya no es Pero solamente el claro, cambio climático a largo plazo, sino a ya. no, y también me refiero al vapor de agua. O sea, el vapor de agua al menos no tiene esa causa por mortalidad por afección a los pulmones, te la reconozco, es cierto. Pero hay otros problemas como afectan a los ciclos de lluvia, como afecta también incluso a... Bueno, el CO2 también afecta a la deposición en la fauna mirífera, entonces afecta a las corrientes marinas. Al final, como te digo, es multivariable. Con lo cual, Ujú. o sea, me gusta tener una posición escéptica a la hora de decidir porque al final es lo de siempre, tienes unos pros y unos contras. Exacto. Claro. Sí, bueno, también un poco lo que decía Pedro es multivariable, pero todas las variables no tienen el mismo peso. La idea sería Claro, saber sí, si, totalmente. si se podría reducir a una sola variable, que en principio es lo que parece que hacen con la opinión pública y solo hablan del CO2 porque en principio es el principal agente dentro de la ecuación, ¿no? Exacto. Luego continuamos con la siguiente imagen, con imágenes de esto. Aquí hay un gráfico también, no sé si lo veis, que son nubes de puntos de... Seguimos hablando del CO2, ¿no? Digamos,
un gráfico sobre la generación de CO2 por cada uno por algunos países de la Unión Europea, bueno, de Europa, porque hay países que no están en la Unión Europea, como por ejemplo puede ser Suiza. Ay, mierda, que está corta la imagen. Desde el 1 de enero del 2021 hasta 2022, ¿no? Y bueno, podemos ver cómo hay ciertos países como, bueno, puede ser Francia, en el que tienen en cuanto a eficiencia, ¿no? de no generar residuos en forma de CO2, pues generan mucha electricidad sin contaminar demasiado. Y el contrapunto pues sería, por ejemplo, Polonia, ¿no? Que genera no mucha energía a un coste en CO2 bastante alto. No sé si estáis pudiendo ver la gráfica y tal. Sí, correctamente. Bueno, y Alemania ya es... No sé si tú recuerdas las clases de Esquivia, Pedro, de la diferencia Sí. entre precisión y exactitud. Ese Ahí va. political chart de esto es preciso, esto es exacto. Pues, Exacto. ostras, Alemania, Sí, Alemania, bueno, saca conclusiones de Alemania. la nube de dispersión es enorme. Sí, totalmente. Ni preciso ni exacto. Al menos Polonia es preciso. Sí, al menos Polonia saben lo que hacen, ¿no? Saben lo que hacen, pero ya está. Si te das Producimos lo que cuenta, producimos. Lo que puede variar más o menos es la cantidad de CO2. es curioso que, bueno, curioso, es obvio las razones, pero el día que más se contamina en Francia no llega al día que menos contamina en Alemania, teniendo Alemania mucha más potencia instalada de renovables. Ya ves. Para Ujú. pensarlo. Sí, eso es parte de lo que la gráfica también, digamos, apoya un poco el tema de la nuclear, supongo que también por eso, ¿no? En plan, se utilizan siempre Alemania y Francia como ejemplos claros porque están llevando políticas energéticas en principio contrapuestas. Oye, nos preguntan por aquí, dice, la pérdida de parajes naturales por la instalación de placas solares, por ejemplo, también puede ser un daño, ¿no? Bueno, yo creo que evidentemente sí, ¿no? Yo creo que sí. De hecho, tanto la instalación de placas solares, tanto la fotovoltaica como la termoeléctrica, y de molinos, porque no puedes Hombre, hacer eso una gran infraestructura ahí en medio y ya está. Claro, tienes que hacer un estudio de todo el environment, en el cómo se va a afectar y tal. Y toda esa red que se tiene que instalar desde cero, porque normalmente no se ponen en las ciudades, se pagan Claro. a lo mejor un mínimo a 50 kilómetros de un núcleo urbano, o 30 kilómetros, 20 kilómetros. Toda esa red tiene que estar puesta en un sitio y, claro, muchas veces tienes que quitar lo que hay antes. Por lo tanto, se pierde paraje natural en mayor o menor medida, pero se perdería. Pero claro, también ocurriría esto con otro tipo de centrales. Lo que pasa es que, digamos, un edificio no es lo mismo que tener desperdigados un montón de placas a lo largo de 10, 20, 15 hectáreas, lo que sea. Esa es interesante, porque estaría Sí. bien ver la relación impacto. entre área y energía generada, ¿no? En plan, el ratio ese, a ver... Claro, la eficiencia en superficie. exactamente, eficiencia en superficie, justo. Bueno, yo apostaría que la que es más eficiente en superficie va a ser la nuclear, porque realmente en 3 edificios, con otros edificios que ya simplemente serán por seguridad, pero esa seguridad también tiene que estar en una central eléctrica, en una central hidráulica, y etcétera. Sí. Pero en condensación de energía por unidad de superficie, por así decirlo, Ujú. yo diría que es la que menos tiene. Sí, pues estaría Más curioso... energía tiene. La verdad es que no he buscado sobre el tema, no se me ha ocurrido a priori, pero bueno, es también parte del impacto, ¿no? sobre el medio y es algo de lo que no se suele hablar, ¿no? Así que muchas gracias, Laguna, por la pregunta, nos ha hecho una muy buena aportación. Continuamos hablando de eficiencia, ¿no? Esta vez eficiencia a nivel de lo que se pierde respecto a lo que se gana cuando se genera electricidad con distintas fuentes. También tenéis el gráfico por ahí en el Discord. No sé si lo podéis ver. Yo sí lo puedo ver. ¿Cuál de ellos? Porque yo he dice- llegado un poco más tarde. Es uno... Te lo envío yo. Eso, vale, sí, se lo puede enviar. Vale, Mucho sí. más. El otro sí lo he encontrado, que ha dicho nube de puntos y clac. Claro, es que 9 de punto era el único que había. Y este es como una especie de histograma así puesto Vale, sí. en horizontal, ¿no? Ah, sí, Eh, las eficiencias. ¿Vale?
Bueno, esto lo he sacado de ResearchGate, de un paper que hay por ahí. Entiendo que la fuente es medianamente confiable, ¿no? Y bueno, nos pone la hidroeléctrica como la más eficiente, ¿no? En cuanto a generación de electricidad, evidentemente no puede irse al 100 porque se disipará algo en calor y vibraciones y tal de las turbinas, ¿no? Tidal Power, ¿no? Que son la maremotriz, de la cual no sé si en España hay instalado potencias, hay instalado algo. Y bueno, continuando así hasta geotérmica y tal, ¿no? Entonces, bueno, a priori uno cuando ve este gráfico puede decir, bueno, ¿y por qué no dependemos solo de la hidroeléctrica, ¿no? Porque si es tan eficiente, pues es la polla, ¿no? En plan de prácticamente más de un 90% de eficiencia es una locura, ¿no? En cuanto a comparado con, por ejemplo, la fisión nuclear, ¿no? Que está en torno a un 40 y un 30, ¿no? Claro, el tema es que la hidroeléctrica necesita de una infraestructura, de unas condiciones naturales que no todos los países tienen. Es Claro. obvio que un país donde haya mucho relieve, haya muchos gradientes en este caso de montañas y zonas de afluencia de lagos y ríos, etcétera, entonces ahí puede explotar esta tecnología mucho, ¿no? Por ejemplo, sé que en España, justo en el borde, que el Tajo pasa de ser España a pertenecer a Portugal, ahí se aprovecha y en sitios así. Sí. Por ejemplo, sería, por ejemplo, el caso de, no sé si Noruega o Suecia, creo que es Noruega, que prácticamente todo es hidráulica. Entonces, claro, Noruega. los En países que Noruega. pueden es que lo explotan como si fuese la última gota de energía que le queda. Claro. Claro. Entonces, claro, es un tema, buena parte entiendo yo que, bueno, en países como Noruega en los que los ciclos del agua deben ser más rápidos y seguro que tienen los pantanos llenos, pero bueno, aquí ¿cuánto tiempo lleva sin llover? En este año creo que no ha llovido en Sevilla, por lo menos. Bueno, incluso han paseado pantanos algunos. Sí, ¿no? Mm. Pero por todo el No, tema porque del venía. tema eléctrico Sí, o sí, hubo de hecho un comentario, bueno, creo que hubo noticias de que habían bajado el nivel de los pantanos por ese tema, Ujú, a propósito. claro. Sí, para compensar un poco precios del gas, supongo, ¿no? Estaba viendo, ahora que habéis dicho lo de Noruega, porque me quería sonar, y a colofón de lo que comentabais al principio del agua pesada, o sea, del isótopo del hidrógeno. Ujú. Recordaba que Noruega tenía depósitos de agua pesada en la Segunda Guerra Sí. Mundial, pero no sé si la obtención se produce por plantas de hidroeléctrica o eran centros de investigación y ya está. No sé si. Pues la verdad es que no me O sea acuerdo porque supe del tema un poco porque había una serie bastante chula sobre la misión que, bueno, los aliados realizaron varias misiones de sabotaje en Noruega porque los alemanes, digamos, tomaron control de Noruega precisamente por eso, porque Heisenberg les pidió a los altos mandos alemanes, bueno, Heisenberg, el proyecto, digamos, de la bomba nuclear alemana, se basó mucho en tener agua pesada para sus investigaciones y tal por lo visto, y ellos no tenían producción de agua pesada y los mayores productores en la época de agua pesada eran los noruegos, ¿no? Y entonces, pues, como para evitar un poco el avance del proyecto nuclear alemán, se enviaron comandos formados por noruegos en principio, ¿no? Eso dicen los aliados, noruegos que se habían exilado a Reino Unido en la guerra, o sea, por la invasión nazi de Noruega. Y está muy chula la serie, la verdad, es una serie noruega, no me acuerdo, no sé si estaba en HBO o alguna de estas. Y hablaban del tema del por qué Noruega era el principal producto de agua pesada, pero no lo recuerdo, la verdad. Y no sé Es si. verdad que ese tema no lo había escuchado nunca y parece interesante. Sí, sí. lo que quiero decir es que, de hecho, creo que hay una zona en Noruega donde la gente recomienda el nunca, bajo ningún concepto, bañarse, porque siempre parece muy tranquilo, pero se forman lo que son las corrientes horizontales, que a menos que te descuidas se vuelve el mar muy revuelto. Y es una zona donde, de hecho, no me acuerdo ahora, había una central hidroeléctrica al final en el estuario que se forma, aprovechando precisamente ese fenómeno. O sea, que es lo que comentaba Pedro, un país que tiene esa, entre comillas, facilidad, porque luego a nivel de geográfico Noruega es un país de alta montaña, estrecho, que tendrá sus dificultades, pero esa la puede explotar precisamente.
Sí, justo estoy leyendo aquí la batalla del agua pesada, que se le llama, ¿no? Paso un enlace aquí Sí. de Wikipedia por si eso. Y justo precisamente la central, o sea, la planta de agua pesada, se llama Norsk Hydro, se construyó justo al lado de una central hidroeléctrica. Dice que tiene una capacidad de producción de 12 toneladas al año. Y bueno, hablando de agua pesada, para quien no sepa lo que es el agua pesada, se utiliza como contención, ¿no?, de la radioactividad, si no me equivoco, ¿no? Corregidme si estoy diciendo alguna Sí, es lo locura. que van en los reactores nucleares. Ujú. Y en las piscinas estas que utilizan para Sí, almacenar las barras de combustible y tal, ¿no? Lo típico que se ve, las piscinas estas azules por el efecto Cherenkov, ¿no? Eso. ya, lo he ido encauzando como quien no quería y al final lo has sacado tú. Pero admite. Bueno, bueno. No, Me pero gusta. prometo Iba a no- salir, iba a salir salir, tarde o pero temprano. prometo no hablar de ello. Hoy no hablo de En otro mí. momento. Vale, continuamos con otro gráfico. En este, también un histograma. Lo que pasa es que va en vertical. Sobre también el eficiencia, pero a nivel monetario, ¿no? En plan de el coste de generar electricidad, digamos, pues te habla del transmission investment, ¿no? El coste en transmisión, ¿no? El coste en operación y mantenimiento, ¿no? El OIM, ¿no? Se le llama, tanto el fijo como el variable. Y el levelized capital cost, la verdad es que no sé muy bien a qué se refiere, si te soy sincero. Y se ve, bueno, un poco, digamos, a nivel monetario. También es algo que fluctuará, ¿no? Dependiendo, entiendo yo, que Francia tenga un acceso bastante más barato al uranio, ya que, bueno, muchas de sus colonias en África tienen minas bastante abundantes en uranio. O, por ejemplo, Canadá también es uno de los productores de uranio. O esto, lo diré, Australia también produce muchísimo uranio. Entonces entiendo yo que a esos países en coste les saldrá más baratito la nuclear que a otros. Esto se refiere, creo que a Estados Unidos. Creo que es el Energy Information Administration, diría que es de Estados Unidos, porque es además un .gov. Y estoy casi seguro de que la gráfica es de Estados Unidos, pero entiendo yo que, bueno, más o menos ilustrará. Ya que Estados Unidos tiene acceso a casi todos los recursos, bueno, pues puede ilustrar más o menos un poco los costes, ¿no? Entonces, pues más o menos casi todas las fuentes tienen unos costes parecidos, ¿no? Quizás los ciclos combinados de gas, ¿no? Se ve que son ahí las más baratitas en cuanto a coste, ¿no? Y como contrapunto, ¿no? Como contraparte, estarían las termosolares, ¿no? La fotovoltaica y sobre todo la eólica, pero de eólica en el mar, ¿no? Que pues, evidentemente pues tendrá unos costes de mantenimiento que no me los quiero ni imaginar, ¿no? Que es algo de lo que no se suele hablar y tampoco creo que sea, digamos, parte del debate, ¿no? Pero me parecía interesante, bueno, poner un poco la Yo creo que gráfica. también es interesante de ahí ver que estas gráficas son, o sea, es un estudio que se hizo en 2017, Claro, mirando hacia atrás 7 años en el tiempo, es decir, al final esto es de 2010. sí, Y se ve 2012 que, estoy viendo. Sí, sí. sí, abajo en el rótulo. Sí. es verdad, ahí pone 2012. Y se ve que es verdad, la de ciclo combinado, gas y tal, es la más barata, pero no sé yo si hoy en día, en 2022, Claro, con la subida. seguiría siendo la más barata. Yo creo que Sí, posiblemente habrá subido. Sí, en Europa y en Estados Unidos, bueno, supongo que en Texas y todos los yacimientos de petróleo esta gente tendrán acceso relativamente fácil al gas, ¿no? Bueno, Bueno, aunque creo que petróleo y gas, no sé si se pueden convertir uno en otro. En principio son yacimientos independientes, corregidme si me equivoco, pero que un país tenga mucho gas es más probable que también tenga mucho petróleo, pero no tiene... pero no es una relación directa, ¿no? Correlación. Exacto. Ujú. Luego seguimos otro gráfico en plan de, hablando un poco, ¿no? Hablamos antes de si tan eficiente es la energía hidráulica, ¿no? Porque no estamos todo el rato generando energía por ese medio, ¿no?
Y aquí tenemos un gráfico sobre el Foro Nuclear Español de la industria. Evidentemente, ¿no? Pues esto puede estar sesgado, ¿no? Yo tampoco quiero decir que esto sea la verdad absoluta, ¿no? Pero es muy probable que dice fuente Foro Nuclear con datos de la red eléctrica española, ¿no? Entendemos que la red eléctrica española sí que es una fuente fiable, porque son los que se dedican precisamente al transporte y a todo el tema de electricidad en España. Que por cierto, no sé si hay un vídeo de Quantum Fracture relativamente reciente hablando sobre red eléctrica española que está muy bien para quien no conozca como yo hasta entonces sobre cómo funciona un poco todo el ambiente de la electricidad, de tanto el transporte, generación como contratación, como los precios de mayorista, que se ha hablado muchísimo sobre el tema recientemente, ¿no? Debido a la subida de los precios. Y bueno, aquí nos comenta un poco, ¿no? Digamos, el tiempo medio en horas en 2021 de funcionamiento de cada una de las distintas fuentes de energía de España. Y como máxima la nuclear, ¿no? Con una media de 7.597 horas. No sé si se refiere horas en total al año, ¿no? Yo entiendo que es total al año, Claro. en 2021. Yo también. Eso lo podrían poner un Y- poquito más claro, ¿no? Funcionamiento medio por tecnología en 2021. Yo entiendo que es todas las horas que ha estado funcionando Claro. en 2021. Y me parecen pocas, ¿no? Entiendo- un año tiene 8.500. 8.500 tiene. 8.000 Ah, vale, me creí que tenían más horas. aproximadamente. Vale, pues prácticamente todos los Entonces, días funcionando durante todo el claro. día. Vale. 2.700, sí. O sea, Básicamente, quitando. los únicos momentos. Sí, perdona. Sí, dale. Iba a decir creo lo mismo que tú, sí que dale. Claro, que básicamente la energía nuclear está 100% del tiempo actuando y el único momento donde no actúa son en las paradas programadas que tienen, que si no Ujú. recuerdo mal suelen ser o cada 18 o cada 24 meses, y además son paradas que están programadas 5, 6, 7 años antes. Entonces, en ese momento son energía que es predecible y que se puede hacer un seguimiento a largo plazo de qué es lo que va a ocurrir dentro de mucho tiempo. Todo lo contrario a las renovables, que es justo su punto débil, por así decirlo. Las renovables es lo mejor que puede haber, excepto por ese punto, que por eso es el principal punto donde un mix renovable nuclear sería lo más óptimo Claro. en ese sentido. Claro. Y hablando un poco de las paradas de las nucleares, dejo aquí un enlace que me resultó, bueno, muchas de las imágenes o de las ideas que teníamos, digamos, a la hora de programar esta tertulia, vienen de Operador Nuclear, no sé, supongo que lo conocéis de Twitter y tal, ¿no? Y hizo hace no mucho, bueno, lo retuiteó más bien, porque el hilo ya tiene tiempo, un hilo sobre cómo se recarga una central nuclear, por qué hay que recargar una central nuclear, y bueno, por si a alguien le interesa, lo dejo ahí en el chat, ¿no? Entonces, bueno, eso podemos ver eso que, como tú dices, ¿no? El mix nuclear renovable, pues a nivel de CO2, como hemos visto, son las que menos generan. Y sobre todo la nuclear, pues puede estar, como podemos ver, casi todo el año generando electricidad para suplir esos momentos en los que las renovables, pues no, por una cosa u otra, no pueden generar electricidad. Pero es que la comparación es bastante, por ejemplo, con la eólica, ¿no? Es que no es ni la mitad de horas, ¿no? Claro. De la mitad y casi de la cuarta parte, ¿no? Sí, prácticamente es casi la cuarta parte. Ha dicho hola, Torfue, Sí. mi compañero Rafa. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Qué tal? También nos han saludado antes en plan de Javi Tirantes. Supongo que será algún conocido vuestro. Sí, claro. O sea, todos los de física tenéis motes en plan del chaquetas, el tirante, no sé qué. O sea, siempre sesiones. O sea, al menos la gente que conozco así de física, ¿no? Siempre tenéis. Era y Elena, mi Muy novia, buena. también está por ahí. Ahí. Muchas gracias por los follow, por cierto, que la da seguí antes de abrir el directo y no ha salido. Vale, bueno, pues paso a la siguiente imagen, ¿no? Un poco de. Ay, muchas gracias por el follow. Está mi abuela ahí. Que le puso a mi madre un directo cocinando yo y la puse ahí en las alertas, ¿no? Entonces ahora pongo una imagen
sobre el tema de tratamiento de residuos. Aquí yo soy sincero y no tengo ni idea. Sé que se almacenan. O sea, lo que sé es un poco lo que he investigado para prepararme para esto, ¿no? Y bueno, la idea que tenía era que, bueno, se enterraban y listo, ¿no? Y bueno, no sé si queréis aportar algo sobre si sabéis del tema. Alberto, hijo, qué barbaridad, qué Yo manejo de sé más cocina. que nada lo Qué que se barbaridad. divulga Ujú, y más o menos tengo ahí esa estructura en la cabeza de qué es lo que se hace y sé que es en función de que sean residuos de alta actividad, es ujú, decir, son residuos que son muy radiactivos durante poco tiempo y otros residuos que son de baja y media actividad, es decir, que son radiactivos pero no mucho y lo malo es que es durante mucho tiempo. claro. Entonces, en función de la clasificación, va a haber un tratamiento tecnológico de una manera o de otra. Y normalmente, pues, está lo que tú has dicho, Alberto, Ujú, de el almacenamiento geológico profundo, que actualmente, pues, hay muchos países que en realidad es lo más óptimo, es lo más barato y lo más seguro. Tú te buscas un sitio geológico que no tenga actividad sísmica, por ejemplo, que esté alejada de bordes de placas tectónicas, que haya un registro histórico de que no ha habido nunca ninguna actividad ni sísmica, ni volcánica, ni nada extraño. ujú, Y si tú haces un túnel muy profundo y lo blindas y al final le das una solución que no requiere de ningún coste adicional, porque eso no, ni tienes que supervisarlo, ni tienes que bajar nadie a mirar cómo está, eso simplemente lo dejas ahí ujú. y termina y no tienes que hacer más nada. No es como, por ejemplo, si tú tienes cualquier industria química, industria energética, de cualquier otro tipo, esos residuos que se generan, al final tienes que hacer un tratamiento que es mucho más caro, tanto económicamente como en horas de tiempo, de que tienes que contratar a gente que estén revisándolo, que le hagan sistemáticamente una vigilancia, etcétera, ¿no? Ujú. No sé si Antonio quiere comentar algo más, pero más o menos. No, vamos, yo estaba viendo la imagen y es totalmente claro y coincido con lo que tú comentas. Que al fin y al cabo, bueno, es lo que también comentábamos al principio, al menos se pueden almacenar los residuos. No sé por qué salto con recursos residuos. De hecho, no sé si incluso los residuos, claro, por incluso ponerme cínico de decir, mira, yo lo que quiero es optimizar la productividad lo máximo posible a cualquier coste, se puede sacar uso de esos residuos. Y estaba viendo que los de baja y media actividad había, bueno, sí, se llevan a una planta, pero no sé lo que luego sí se puede hacer algún uso de ello. Yo tengo entendido que ahora mismo las centrales nucleares que hay en España son de segunda generación. Ujú. Las nuevas que se están haciendo en Europa, más que nada y en China y tal, son de tercera generación. Pero ya hay estudios y tecnología para sacarlas de cuarta generación. Cuando estábamos viendo lo de la eficiencia de la nuclear, estamos viendo Ujú. que, no me acuerdo si lo hemos llegado a ver en un gráfico, pero la energía que se obtiene del uranio no llega al 5%. Es decir, que hay un 95% de energía que sigue almacenada ahí. Claro. Una Ujú, pastillita que realmente es muy pequeñita. Entonces, las plantas de cuarta generación ya son capaces de utilizar hasta el 95% de esa energía. Y no solo eso, sino que además existen reactores de torio y tal, que son capaces de reusar esos residuos, o sea, de reciclarlos. Entonces ya no estaríamos hablando, a raíz de tu confusión, si residuo o recurso, Recurso. sino que serían estamos ambas. hablando de que son sinónimos. Claro. Exacto. Claro, y Y este es algo que incluso. no es lejos, sino que ya se está llevando a cabo. Claro. Y en un momento dado eso incluso podría dotarle del calificativo de renovable, ¿no? Porque si tú los propios residuos que generas a la vez son tus combustibles, ese ciclo no... O sea, evidentemente digo yo que habrá algún tipo de pérdida por en medio, ¿no? Pero si se alcanza una reutilización El razonable, término renovable, en cualquier caso, me genera cierta confusión y no incluso o sea, no como, o sea, no compartiendo la jerga del antinuclear, sino por el mero hecho de que no hay crecimiento sostenible, básicamente, y que esto es una gráfica de los recursos van a ir decreciendo con el tiempo. claro. Entonces, que, claro, renovable, pues no sabría decirte.
me estarías diciendo que se podría volver a generar por un proceso natural, pero ese proceso natural a escala humana es aceptable como para poder ponerle esa etiqueta. El Sol, Claro. mientras que vaya bien, espero que siga produciendo. No Sí, tardaríamos todos mucho esperamos. en comprobar que algo no va bien. Sí, pero vamos, si se va el sol, el que las placas solares no generen electricidad Si se va el Sol, es el menor de nuestros problemas. claro, el que hacer con la economía sería el menor de los Sí, problemas. sí. Pero, pero claro, en el tema de unos recursos como son el uranio, que tienes que enriquecerlo, como estamos viendo en el gráfico, que Ujú. tienes que generar toda una industria, que tienes que generar puestos de trabajo y personal cualificado y no cualificado, aunque eso al final, lo de no cualificado es una excusa para, bueno, para explotar a trabajadores. Sí, Y el tema está que toda esa industria que genera, toda esa plantilla, ¿qué haces cuando los recursos empiezan a minimizar? Empiezas a despedirla, empiezas a contratar menos pero más cualificada. A ya. mí lo que me preocupa de este asunto es cómo se gestiona, en ese gráfico que, vamos, el que estamos viendo de cómo se gestiona desde la cuna a la tumba del uranio Sí. prácticamente, es cómo gestionan logísticamente toda esa infraestructura que no está ocurriendo de forma aislada, sino que está ocurriendo en conjunto a otros muchos asuntos en sociedad. Por ejemplo, Ucrania no creo que tenga como sus intereses ahora, y no por meter miedo, pero por poner un ejemplo drástico, en aumentar desorbitadamente su producción de energía nuclear teniendo el conflicto que tiene ahora mismo. No, Entonces, claro, seguramente no. mm, quiero decir que no solo porque tendrá otros temas de los que preocuparse, sino porque el hecho de gestionar todo este proceso requiere una alta seguridad, que ahora mismo es un país que, oye, que está dentro de la esfera europea, tiene un problema serio. ¿Cómo gestiona esa infraestructura? Luego también lo podemos llevar a países como Alemania, se podría trasladar, o incluso Reino Unido, con la salida de muchos investigadores. Por eso decía antes que es un fenómeno multivariable, ya no solo en el caso del efecto del cambio climático, sino de un país se abandona la Unión Europea, la gran parte de su actividad investigadora se lucraba mucho del prestigio que tiene el Reino Unido como academia Ujú. y de los investigadores de muchas partes del mundo, y ahora se corta ese vínculo. ¿Cómo gestiona ese personal técnico el hecho de que tienes una industria nuclear que ahora mismo carece de esa plantilla? Y, De todas maneras, y sigue estando ahí el ciclo, pero te faltan personas. Entonces no sé sí, si llamarlo renovable. yo iba a decir que independientemente de que haya una industria nuclear Ujú. que en este caso lleve a cabo todo este proceso, siempre va a haber muchas otras partes que van a necesitar esos mismos No recursos. sé, Por ejemplo, en vale. medicina Sí, vas a necesitar eso sí Sí, o sí. claro, claro. Entonces, Pero también te digo, hacerlo más o hacerlo menos, no, claro, mm, también te digo, vamos, y me ha gustado ese ejemplo. Hace unos cuantos años se hablaba y se vaticinaba y nadie lo tomaba en serio como crisis del silicio. Y ahora lo estamos viviendo. Entonces, el menor de los casos es que una consola tarde en llegarte 6 meses. Eso es lo de menos. El problema viene cuando, como tú has dicho, gran parte del instrumental, porque en nuestra sociedad es fundamental la electricidad, tenga problemas de abastecimiento. ujú. Entonces, claro, ¿cómo gestionas o sea, por si sabes algo, de cómo se gestiona el abastecimiento de recursos nucleares? yo la verdad que no sabría yo O sea, es un decirte tema que yo bien. no controlo, por eso te pregunto. Vamos, yo no lo controlo, pero creo que por sentido común, precisamente tú estás haciendo la pregunta y esa es es la respuesta, ¿no? Sí, Si pero tú la tienes mera un preocupación no problema, puede ser el motivante para que se focalice todo en producción de de energía nuclear. Entiendo. exacto, pero esa es la cuestión. Hay un problema energético, Ujú. exacto, hay un problema energético. Sí, lo hay. De hecho, lo hay. Entonces, ahí va. Entonces, no puedes pararte a pensar en
que si tengo un problema, ¿qué pasa cuando se acabe? O sea, la cosa es intentar explotarla mientras la tengamos. Otra cosa es que sea tu única fuente de energía. Entonces, Claro. cuando tienes un problema. Claro, eso Pero es un mientras problema. tenga renovable, tenga gas como respaldo, tenga Ujú. nuclear de fusión, o sea, de fisión ahora mismo, Claro. de uranio, mientras se están desarrollando las de torio, con Sí, todas las en China, sí. baterías con sales fundidas y Mm. tal. Digamos que el problema no sería hacer una inversión gorda en la nuclear, porque yo creo que esa, de hecho, sería una de las soluciones. No es la solución, sino una de ellas. Una, Y vale. aparte de eso, todo lo demás. Pero no sería o todo lo demás o todo nuclear. No, no, un mix Vale. en el que No es un una all-in. parte Claro. importante sea nuclear, pero más que nada por el hecho de que la nuclear siempre va a estar ahí. O sea, la nuclear no es producción de energía nuclear. La nuclear es tanto la producción de energía como todo lo que hay detrás en un hospital, en la industria, Ujú. obviamente la producción de energía, académicamente, todo lo que involucra. Eso, se produzca o no energía, va a estar. La cosa es Sí. que una parte se invierta en solucionar parte de un problema que ya existe, Ujú. ¿sabes? Sí, sí, Ujú. totalmente. Además, hemos pasado un poco de puntilla por el tema de los residuos nucleares del sector médico, pero bueno, ahí vemos en el gráfico, ¿no? Que habla de los almacenamientos de residuos de baja y media actividad, ¿no? Que en España en concreto estaría en el Cabril, que es una población de Córdoba. Y se habló un poco, ¿no? Sobre, bueno, siendo Andalucía el único territorio, de los pocos, bueno, de los territorios en España que no tienen centrales nucleares, porque nosotros tenemos una planta de tratamiento de residuos. Y bueno, alguien por ahí respondía alguien por ahí me refiero a Twitter, ¿no? Cuando empezó todo el tema de ahora toda la gresca esta que se ha generado hace poco por todo el tema del borrador de la Unión Europea, ¿no? Y comentaban por ahí que, bueno, el Cabril no solo coge residuos de centrales, sino que también de todos los hospitales de España, ¿no? Por temas de radiografías y tal, ¿no? Pues los hospitales generan una, unos residuos radioactivos que, por ejemplo, en el caso de Argentina, porque he visto un gráfico por ahí antes, no he podido comprobar la fuente, no sé cómo de fiable es, ¿no? Pero decía que en torno a un 5% de los residuos radioactivos que generaba Argentina venían directamente de fuentes médicas, ¿no? O sea, comparado con lo que viene siendo las centrales nucleares, que la ponía como un 40, pues no es tanto, ¿no? Pero bueno, es algo que no vamos a quitarnos de en medio por mucho que cerremos las nucleares, ¿no? Eso es. Y sin embargo, claro, nosotros cerramos las nucleares y como decía antes Canfor, ¿no? Cerramos cada vez más industria digamos, derivada de todo lo que viene siendo las nucleares y tal, ¿no? Pero al fin y al cabo, siempre vamos a tener ahí el de tratamiento de residuos que puede ser menos eficiente si solo gestiona residuos nucleares. Estoy ya especulando un poco, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero que puede convertirse quizás en un problema un poquito más gordo del que es ahora, ¿no? Pero es que yo creo que al final, o sea, si tú estás en contra de la energía nuclear, tú tienes que elegir muy bien tus argumentos. Y, o sea, ya hay muchos argumentos que obviamente son para cuestionárselo. Incluso una persona como nosotros, que a lo mejor tiremos más a ser nuclear, que da lugar a debate por lo menos. Pero justo el tema de los residuos yo creo que es donde menos se tiene que meter alguien, porque es un tema que realmente la solución existe, no es cara, de hecho No, de va a hecho, es estar ahí muy barato. siempre. Y de hecho es que no hay un debate de qué se hace con los residuos. O sea, los residuos se hace esto y esto. Claro. Está regulado en el BOE, son la solución más barata, mejor tecnológicamente, más segura, etcétera. Y si una persona utiliza como argumento, no, es que no se sabe qué hacer con los residuos, ¿no? La cosa es, no sabes tú qué hacer con los residuos. Claro, hay gente que se encarga de ello Claro, y sí sabe. y menos mal. Claro. Y luego, hablando de un poco de almacenamiento de residuos, mucha gente le da el mal rollo por el hecho de decir vamos a enterrar material radioactivo, tal, no sé cuánto. Bueno, que el material radioactivo existe en la naturaleza, ¿no? Como tal. O sea, el uranio, aunque no se encuentre
digamos, el isótopo en concreto que es más inestable de forma tan evidente en la naturaleza, sí que existe en la naturaleza, ¿no? Y pongo aquí una ilustración de un reactor, o sea, es un diagrama de un reactor nuclear natural que se encontró en Gabón y bueno, básicamente se dieron las condiciones, o sea, azarosamente se dieron las condiciones de que había unos yacimientos de uranio que estaban, digamos, rodeados de ciertos materiales que permitían el, pues bueno, el que hubiesen procesos de reacción en cadena controlados por lo de por unas ciertas capas de material y tal, como hacen en las centrales nucleares. Y me pareció muy curioso, ¿no? El tema no lo sabía hasta que, bueno, de nuevo operador nuclear, ¿no? Su divulgación sobre la energía nuclear y tal, lo puso un día y me puse a leer sobre el tema y me pareció muy curioso porque es algo que bueno, al fin y al cabo el que pase en la naturaleza tampoco es motivo para justificar todo, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, quita un poco de hierro al asunto, ¿no? Por lo menos de mi punto de vista, ¿no? Claro. Ahí me ha recordado eso de que los típicos debates, no, es que eso no es natural. Bueno, pues aquí se ve Claro. claramente que sí. Por que eso, sí es natural. es que justo por eso he puesto la imagen, porque a mí me toca mucho las pelotas en plan de esa división arbitraria de entre lo natural y no natural, o sea, cuánta acción del hombre es necesaria para que algo sea considerado como artificial, del hombre y la mujer, ¿no? O sea, dale. Pero es que incluso en la naturaleza humana está el utilizar herramientas, o sea, es que incluso la propia herramienta que es creación del hombre podría ser natural. O sea, esa terminología como que carece Ahí va. Claro, de espacio de debate. Sí, una carretera tampoco es natural, si queréis. claro, no, sí. No, no, O los zapatos, claro. ¿no? Vivir hasta los 100 años tampoco es natural y dudo yo que haya mucha gente que esté deseando morir a los 20, ¿sabes? Pero bueno. No, claro, bueno, tampoco, no sé yo hasta qué punto vivir hasta los 100 años, pues, pero eso es otro tema. Bueno, nosotros tenemos, o sea, mi abuela tiene, es que la hemos visto antes, tiene 87 años ya, o sea que, o sea, 97, perdón, 97, 87. 97, o sea, Sí, pues. sí, y está como una pera, o sea, obviamente cada vez está un poquito más Sí. pero a los 100 va a llegar casi seguro. O sea que, y estamos hablando de una persona que no ha tenido, digamos, los cuidados médicos que hemos tenido Claro, nosotros, ¿no? que se ha abierto paso a través de la historia, como Claro. quien se puede decir. Realmente sí, ¿eh? Sí, porque ha vivido. Sí, mi abuela, bueno, casi ha vivido varios tipos de regímenes en el país, de hecho. Sí, Claro, están en el 22, pues, claro, si es de 97 años es del 25, o sea que claro. estaba Sí. ahí Primo de Rivera Sí, República, más todo. o menos. Sí, totalmente. Y bueno, respecto a... Me gustaría saber un poco opinión de futuro, ya no solo de la nuclear, sino en general energía y tal. ¿A dónde creéis que va a tender esto? Política aparte, o sea, no me importa tanto la política, sino a nivel, digamos, si en un mundo quizás más o menos utópico, ¿hacia dónde creéis que tendría que dirigirse la humanidad respecto al tema de la energía? Si quieres empezar tú, Ganfo. Es que ahora estaba pensando en si la fusión es la respuesta, pero claro, la fusión se está conociendo. Entonces tampoco sé si es la respuesta. Claro. Vale, llegamos a conseguir plantas de fusión nuclear, las instalamos, las distribuimos, las implementamos, se crea la cadena de infraestructura, pero ese tema fuera, se consigue producir fusión nuclear. Y quiero decir, realmente ese futuro utópico que se busca, no lo sé. Es que, claro, es ponerme otra vez en el horizonte de eventos, de incertidumbre y decir, hasta el día de hoy tenemos hasta aquí, que son los últimos reactores, los de torio, que comentaba antes Pedro, Ujú. que vamos, yo tenía constancia de ellos de septiembre del año pasado, noticias de que China lo estaba Los estaba implementando. implementando, sí. Ujú. Y claro, realmente no sé si forma parte de ese futuro utópico la planta de fusión. Ojalá que sí. O sea, mi deseo de futuro es que sí, que lo forme. Lo que no sé es si lo formará Claro. como apuesta. De todas maneras, yo creo que la solución, o bueno, no solución ya, sino el futuro a medio plazo va a pasar
por la energía nuclear, porque al ritmo de hoy todavía hay uranio para aproximadamente unos 100, ciento y pico años, al ritmo de hoy. Si aumentamos ese ritmo, pues obviamente en lugar de tener para 100 años, tendremos Sí. para el peor de los casos 50 años. Yo creo que en esos 50 años tiene que haber un proceso transitorio en el que se utilicen otro tipo de residuos, por ejemplo, los residuos radiactivos, recursos, perdón, Sí. como los residuos radiactivos que se reciclen, que entonces pues ya no solamente sería uranio, sino sería uranio reciclado. También estaría el torio, que es 4 veces más abundante que el uranio y no se ha explotado tanto. Y no tiene aplicaciones militares, porque eso también es muy interesante. O sea, digamos, China podría comercializar con relativa facilidad si consigue obtener un modelo, o sea, un diseño de planta de torio. O sea, que eso Exacto. quizás a Europa no llegue inmediatamente, pero va a haber muchos países, rollo África o países que están cayendo bajo la influencia Sí. de China, que precisamente podrían tener modelos sin prácticamente oposición de agentes externos. Me refiero en plan rollo ONU y gente que regula todos estos temas, ¿no? De... Claro, ahí el principal agente externo serían países que quisieran evitar esa emancipación energética. Porque estamos hablando, vamos, has dicho el pilar clave, no tiene aplicación militar. Claro. Claro. Entonces, eso, yo creo que, digamos que a corto, medio plazo, no tendríamos que, por lo menos, preocuparnos con el tema de que se nos acabe el recurso. Sí. Obviamente, tenemos que tenerlo en cuenta, pero es más lo que tenemos que ganar que lo que se va a perder dentro de X años, cuando entonces ya quizá haya una solución viable más, más a corto plazo, ¿no? Entonces yo creo que es un debate que debe de existir, pero no tenido tanto en cuenta como para que sea trascendente que Ujú. la decisión de sí o no pase por ella, sino que tiene que existir, tiene que haber qué va a pasar, cuándo se va a acabar, porque claro, si se acaba dentro de un año, pues no, pero si se va a acabar en un plazo de tiempo razonable que dé tiempo a otras tecnologías a poder crecer, por ejemplo, es renovable, que se puedan eh, escalar más fácilmente, Ujú. torio, residuos, incluso una hipotética fusión nuclear, yo creo que va a tener tiempo suficiente como para que no sea tan importante, al menos no en el 100%, que no sea lo que decida sí o no, ¿sabes? Yo entonces sí que veo un futuro, o sea, futuro utópico o distópico, no lo sé, pero sí que espero al menos que una solución pase por lo que has comentado, Pedro, de alargar, de hecho eso ya ocurre con las pilas y baterías, el alargar la vida útil de esos residuos como recurso. No Ujú. sé si se llevará al como el final bueno, mejor final de instalar o requerir de centrales que no contaminen y que produzcan y que sean muy eficientes, pero al menos si se siguen utilizando esas centrales como a día de hoy, incluso de carbón o que de hecho se están generando para absorber esos residuos contaminantes a la atmósfera. Creo que se estaba utilizando tecnología de plasma para conseguir evitar que esas partículas de CO2, al interaccionar con el plasma, no se liberasen en tanta cantidad a la Ujú. atmósfera. Mm, Entonces, veo que hay líneas de investigación muy claro. interesantes que tienen que ir de la mano con el tratamiento de los residuos y alargar su vida útil como recurso. Porque si y por eso quería insistir al principio en ese asunto. Se habla de crecimiento sostenible, pero es que un crecimiento nunca es sostenible. Llega un momento en el que agotan los recursos y tienes que remover cielo con tierra y gestionar ese problema multivariable, Claro. que son muchos factores, muchos agentes a tener en cuenta. Entonces se habla mucho de producción y lo hemos centrado durante esta tertulia en producir, pero no se habla de reducir el consumo. Es decir, yo entiendo que habrá un punto en el que la central nuclear empiece a implementarse más, producirá lo que pueda producir, pero no podremos consumir la electricidad que consumimos como a día de hoy. Entonces habrá que hacer un intercambio para que sea factible el dar el salto. Entonces, Mm, lo que siempre me echa para atrás en estos temas es que, vale, a nivel científico estoy totalmente de acuerdo con Pedro,
en que sí, para mí pasa como el caballo ganador, la energía nuclear. Lo que no veo tan factible es cómo se considera en esos debates todo lo que lo rodea, todo el tema logístico, político, dónde se instalan las centrales nucleares, por qué se instalan en pueblos que son parte, por ejemplo, en España, parte de la España vaciada, y el éxodo que provocan, a quién, ¿sabe? A quién favorece ese éxodo, a quién perjudica. Claro. Yo nunca he visto una central nuclear, no he tenido la suerte de contemplarla. Ahora bien, imagino que el impacto de tenerla delante tiene que afectar de alguna manera a visualizarla todos los días. Sí, hombre, A mí me yo yendo, por ejemplo, para Madrid en coche ya el por la mero Ruta de la hecho de Plata, ver un molino de estos que ponen molinos eólicos que hay en toda la costa de Cádiz, eso a mí me impacta al verlo. sí. No sé cómo será vivir Pero día a día con sí, esa pero imagen. tienes razón. Yo creo que el impacto, aunque esté ya, porque ya ni en el ideario popular, por mucho que tú sepas de que la nuclear está muy bien gestionada, de que hay un control de riesgos y tal, al fin y al cabo todos en el ideario tenemos que si Chernobyl, que si Fukushima, que si tal, ¿no? Bueno, bueno, está Chernóbil, pero luego está el caso de Three Mile Island en Estados Unidos, que Sí, eso también. no se hizo absolutamente nada por Nada, arreglarlo. nada, nada. He perdido el control. No se hizo nada por arreglarlo. Chernóbil al menos hubo el intento de que no era ni central nuclear, era centro de experimentación nuclear, que es una diferencia que, bueno, Claro. que no se tiene en cuenta. Sí, en este caso de Estados Unidos, creo que si no me equivoco, surge el concepto de la equiparación de la cantidad de radiación medida en plátanos, ¿no? Como para Sí, quitarle hierro al asunto de que no había sido el tanto lo que potasio. había pasado, ¿no? Mm, Entonces me parece curioso un poco el tema. Siempre se habla un poco, ¿no? De la fusión en como digamos, la apuesta a futuro y tal. Yo soy de los que opina que quizás tendríamos que poner demasiado dinero más del que se está poniendo en ello, pero siempre recuerdo un poco, en primero de física en informática teníamos un profesor que se salió el tema en clase y nos dijo, mira, yo siempre que hablo con la gente que se dedica a fusión, siempre me dice que dentro de 20 años, pero me lo dijeron hace 20 años y me lo siguen diciendo ahora, ¿no? Entonces, como diciendo un poco, ¿no? Que es una investigación constante, que cada vez se encuentran más putadas y que, bueno, que no hay una certeza al 100% de que se sabe que es posible porque ahí está el sol, ¿no? Pero que no se sabe nunca si va a tener una aplicación práctica, ¿no? A la hora de generar electricidad, ¿no? Yo decía siempre, ¿no? Que la energía nuclear es y será la energía del futuro, ¿no? Entonces, pues bueno. Luego también hablabas un poco del tema bueno, el consumo, ¿no? Yo creo que es evidente que en todo el debate nadie considera que el consumo vaya a reducirse, ¿no? Es más, todo apunta a que vamos a seguir consumiendo más electricidad. claro, pero Eh, entonces instalas más centrales nucleares porque estimas que el consumo tiene que aumentar. Sin embargo, la claro, central nuclear no, en estos momentos, como decía, de la pila completa solo aprovecha un 5%. Entonces, claro, sí, vale, producirá, funcionará todos los días del año sin ningún problema, salvo las pausas que están programadas, ujú, pero no es un cambio que se produzca simplemente y ya está, y sigues con la actualización, no es una vacuna que te pone, bueno, como las que estamos teniendo ahora en pandemia, que son parches de ARN mensajero, te lo pones y esperas no contagiarte, y si te contagias, pues al menos los síntomas los disminuye. sí, No es un parche de día cero, es, es un, es un cambio profundo en la sociedad, es lo que claro. quiero decir. Sí, sí, totalmente. Claro, y más a una sociedad ahora mismo que está atendiendo, por ejemplo, todo el tema, ¿no? De coches eléctricos. Otra de las cosas que quería impulsar la Unión Europea, ¿no? También es que Ujú. los motores de combustión, digamos, en coches desapareciesen, ¿no? También más o menos por esa misma fecha, ¿no? De Sí, y 2040 y hablamos tal. de los híbridos de gasolina y eléctrico Claro. desde hace unos Pero cuantos años. al fin y al cabo, en definitiva, eso no hace más que, digamos, aumentar la demanda de electricidad, ¿no? O sea Exacto. que el problema ya no solo es que tengamos una crisis energética ahora, sino que la que se nos viene encima tiene pinta de que vamos a necesitar muchísima más generación de electricidad, que es por lo que también los franceses han anunciado la construcción de nuevas centrales y tal. Y estamos un poco a verlas venir, ¿no? Y luego, hablando de los residuos, digamos, tendría sentido a nivel teórico, ¿no? El
poder volver a enriquecer los residuos radiactivos para poder reutilizarlos o digamos no habría posibilidad de hacerlo. Pues yo la verdad es que no lo sé. Yo tampoco. No, ¿no? No sé, yo sé que hay materiales que se pueden reciclar, pero no sé si se reciclan tal y como están o tienen que pasar un reprocesado, que yo me imagino que tendrán que pasarlo primero. Claro. De hecho, voy a escribirlo aquí. Hay un material que es el MOX, MOX, Sí. que ya se usa como combustible para nuevos módulos, en este caso de reactores nucleares. Y esto sí se puede reciclar en mayor o menor medida. Ujú. Supongo que con los años se podrá reciclar más. Y Francia es uno de los principales promotores de esto. Amigo. Y entonces ya no sería solamente uranio, sino Mm. que ya por lo menos tenemos más para elegir, ¿sabes? Claro. Ujú. Totalmente. Luego se me había olvidado que me pasaste también, ¿te acuerdas? Lo del Electricity Maps, ¿no? Hablando ya un poco del mix energético, que lo voy a poner aquí a compartir un poco y dejo el enlace en el chat porque me pareció bastante chulo, la verdad. La web, porque está muy bien ilustrado, porque he estado buscando información al respecto, en plan gráficos y tal, y no conocía la web esta y la verdad es que está bastante bien. Un momentito estoy poniendo el filtro, o sea, el filtro, la escena. Eh, Ujú. vale, aquí la tenemos. Em, Ahí está. Bueno, aquí se ven, digamos, es un gráfico relativo a la contaminación, ¿no? De nuevo el carbono, lo siento, Ganford, ¿no? Porque nada más que les importa el carbono. Eh, pero bueno, o sea, el CO2, ¿no? Vamos a ir con el mainstream y vamos a seguir tomando el carbono como parámetro principal. El amoníaco también está ahí, pero vamos, Claro. está ahí, pero se produce, entre comillas, poco. Claro. Entonces eso, podemos ver en el seno de la Unión Europea, no sé si va más allá de la Unión Europea. Ah, mira, sí, está incluso por estado Sí, de los sí, Estados va- Unidos. Sí, sí. Mira que está. Cuando he abierto el de esto era solo Europa y digo, bueno, he asumido que solo estaba Europa. Y entonces aquí podemos ver, digamos, pues no solo el mix, sino el porcentaje de generación de electricidad por las distintas fuentes y tal. Y también estoy viendo aquí que hay las transiciones energéticas entre países, ¿no? O sea, que nosotros, por ejemplo, le proveemos de energía a Portugal. Sin embargo, ¿Marruecos nos provee a nosotros de energía? ¿Significa esto? Que eso creo que es por Ceuta y Melilla. Ah, vale. Tiene sentido, Porque no claro. tienen producción Tiene propia. Tiene sentido. Vale. Eso pasa con muchos países pequeñitos. Supongo que también Suiza, si te das cuenta, tiene es más sumidero que fuente. Claro, sí. ¿Sabes? Hay muchos países que son Y así. Suiza, si no recuerdo mal, tiene una potencia nuclear importante, sí, mira. 20 y tantos por ciento, casi 30%. O sea, o sea, en su mixing más importante incluso que en el nuestro. Y luego tenemos a Francia como, digamos, principal abanderado de la nuclear, ¿no? Con un 67%. Esto es el último día, ¿no? En las últimas 24 horas. No, eso creo que, mira, ahí lo pone que es a las 5 de la tarde, creo. ¿Dónde lo veo, tío? Arriba. Ah, vale, aquí de está, la- vale. Vale. Y está muy chulo en plan, bueno, esto se puede pasar uno aquí horas viendo y comparando, De ¿no? hecho, abajo del todo hay un eje que te puedes ir a la hora del día donde se produjo, Sí. dentro de las 24 horas. Y se puede ver ahí. Eso está bien porque se puede ver la influencia de la noche, ¿no? En plan, fotovoltaica. Exacto. mira, por ejemplo, el caso de Alemania, que tiene una potencia solar instalada muy importante ahora que es invierno, podemos ver que prácticamente solo bueno, evidentemente de madrugada nada, ¿no? Y, y desde que amanece hasta que anochece, bueno, no sé cuál será el máximo, pero vemos este más o menos como máximo.
Suponen el 6% de la energía de Alemania y un 7% respecto a la capacidad instalada. O sea, me parece una bestialidad. Me parece una bestialidad tremenda porque, bueno, incluso la eólica también me parece que están ahí bastante cortitos. Bueno, aunque la eólica tiene puntos por la noche en la que sí está más o menos a una mitad de lo que utiliza, o sea, de la infraestructura. Claro, pero Y... aún así, si te das cuenta, es que está utilizando la mitad de la potencia instalada. O sea que si tú instalas Ah, pero 100 espérate. Esto era la producción. El consumo, perdón. Esta es la producción. Vale, vale, que tenía mal puesto el de esto. Corrientes de aire. O sea, este mapa es chulísimo, no lo conocía. Sí, por ahí se puede. Este ya sí es producción. Sí, pero vamos, pasa exactamente lo mismo que lo que habíamos visto. Al final van de la mano, ¿no? En plan, la producción y el consumo prácticamente no se genera más electricidad de la que se necesita, sino que se genera un poco lo justo, ¿no? Ahí va. Más que nada, el que regula eso es dejar pasar más gas o menos. Claro. O sea, es que está el nuclear, que es como la base. Después le sumas todo lo que sea variable, la eólica, la solar, tal. Ujú. Y lo que te falte se lo pones de gas. De gas, claro. Entonces, la idea es que siempre haya un offset, ¿no? Como una especie de base Sí, que sea lo suficientemente grande como para que cuando le sumes la renovable ya te sobre energía que se pueda almacenar, pues, por ejemplo, en hidráulica con ciclo inverso Ujú. o en hipotéticas baterías, o incluso se pueden mantener las centrales nucleares a un ritmo un poco más bajo, que siempre va a ser un poco más barato que tener que importar, por ejemplo, gas y carbón de fuera, procesarlo, tal, y al final toda la geopolítica que eso implica. Claro, totalmente. Sí, porque la verdad es que en temas de geopolítica al final impacta mucho al nivel de obtención de los recursos y es por lo que, bueno, entiendo por lo que Francia tiene tanto apuesta por las nucleares o bueno, hablábamos antes de Ucrania, ¿no? No me creo yo que Ucrania sea autosuficiente en cuanto a todo el proceso de su industria nuclear debido a, bueno, a la herencia soviética, ¿no? O sea, estoy casi seguro que dependen de los rusos en mayor o menor medida, ya sea por la obtención de material radiactivo o por su procesamiento para enriquecerlo o el almacenamiento, ¿no? Es cierto que el gas de Ucrania en el 100% proviene De de... Rusia no, eso casi seguro. Bueno, y vemos aquí que Ucrania es proveída Ahí va. por Rusia, ¿no? En cuanto a... Son 968 megavatios, ¿no? No llega ni a 1 gigavatio. Bueno. Sin embargo, Ucrania provee a Moldavia, a Bulgaria y a Polonia. Polonia. Curioso. Que eso también depende de... Porque no es el país... Claro, es la región en concreto, ¿no? Es una región, porque eso al final no es una persona que diga cuánto me cuesta a mí y a cuánto la produces tú y te la vendo. Digamos que eso es un flujo que está automatizado en función de los gradientes de consumo-generación. Claro. Como en España, si te vas a España, Sí, voy. hay casi siempre España le va a pasar a Portugal, Claro. pero no por nada especial, sino porque Por la ahora hay pueblos en la frontera de Portugal que tengan más cerca una central eléctrica española que una portuguesa y simplemente el flujo sea así. Sí, de hecho, la central nuclear... Ya se le pone el precio. Parte de las centrales nucleares que tenemos en España están en Extremadura relativamente pegadas a la frontera con Portugal. O sea, no sé si hay una distancia con Portugal de... O sea, menos de 100 kilómetros seguros, ¿sabes? Entonces no te diría, no me atrevo a decirte cuánto, pero están muy cerca. Almaraz, sí. Almaraz creo que está cerquita de Ciudad Real. En plan, está en la zona noreste de Extremadura. No llega muy al norte, pero está centrado arriba a la derecha. Mira, Creo, ¿eh? Voy a poner aquí el... Sí, verdad, arriba a la derecha. Medir distancia. Vamos a ver hasta Castelo Branco. Sí, 150 kilómetros. Ahí va. Entonces hay muchos flujos que se dan en eso, pero es como no separando España de Portugal, sino haces un mapa completo de la península
y recursos energéticos y a ver cómo se reparte de la manera más eficiente posible y se reparte. Y ya después ya se ve el precio, porque al final va a dar igual pagar un poco más, un poco menos, mientras tu pueblo tenga energía. Tenga energía, claro. ¿Sabéis? Lo mismo pasa con Francia, por ejemplo. Si te das cuenta, en los Pirineos hay corrientes de energía hacia arriba, Claro, pero simplemente porque en ese momento en el sur de Francia se genera menos genera. electricidad que dentro de España. Sí, además siempre. Eso me ha extrañado, ¿no? Porque siempre se ha hablado tradicionalmente, ¿no? De que Francia no vendía energía, ¿no? Y cuando he visto el flujo hacia el otro lado, digo, hostia, pues, ¿qué coño ha Claro, pasado ahí? esos flujos son bidireccionales, digamos que Claro. cambia en el tiempo y digamos, tampoco es una cosa Sí, a la que uno le tenga hecha demasiada cuenta, ¿no? exacto. O sea, siempre hay flujos que a lo mejor son más estables en el tiempo. Por ejemplo, el tema de Luxemburgo o Liechtenstein o Sí. Andorra y eso, siempre van a ser sumideros. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienen una central ni suficiente gente como para que una inversión económica importante se pueda llevar a cabo. Sí, lo que has comentado de Ceuta y Melilla, ¿no? Que son sitios en O los que Ceuta, prácticamente no hay espacio para montar grandes centrales de producción, ¿no? exacto. Y al final dependes Digamos, de los marroquíes, ¿no? entra dentro del mix y lo único que tienes que hacer es poner un cable de alta tensión en Ceuta y otro en Marruecos y poner tu propia distribuidora más centralizada dentro de Ceuta. Claro. Y ya que ella se encargue de repartirlo a todas las zonas de Ceuta y Melilla igual. No estaría muy bien ver el coste de la luz en. O sea, cuánto pagan los ceutíes y los melillenses, ¿no? Creo que son los gentilicios eh, por la luz, ¿no? Si hay alguna diferencia, como igual en los archipiélagos, ¿no? Que vemos aquí, ¿no? Que hay una diferencia regional, como la habría si estuviese, digamos, segmentado por comunidades autónomas, ¿no? Pero, bueno, a priori, ¿no? Las islas se contaminan mucho más porque dependen también de otras fuentes, ¿no? En concreto en las Islas Canarias parece ser el petróleo, ¿no? No, pues no lo sabía, Mm. que allí en Canarias más que nada se consumía petróleo. Que además tienen yacimientos de petróleo también, o sea que les viene Claro. relativamente fácil. Hay una industria ahí petroquímica bastante importante en Tenerife, por lo visto. Y nada, pues eso, si tenéis algo más que comentar, si no, pues podemos ir finalizando todo el tema este. No sé si hay alguien del chat que esté... Eso, si tenéis alguna pregunta aquí que le queráis hacer, pues a Pedro y a Antonio, sentidos libres de decir algo. No, yo por mi parte. También por La verdad, yo, hombre, deciros, además de agradeceros, oye José, si has puesto algún enlace, no te funciona o lo tengo desactivado, por si los rusos, en plan, y el spam y todo el rollo. José es un colega mío que vive en Bristol, ha llegado hace poco, estuvo aquí de visita en Navidades. Que bueno, eso es lo que decía, que agradeceros mucho el que vengáis para acá. Bueno, el Ganford ya casi nada, pues ya es que prácticamente ya es un habitual, ¿no? Como quien dice, ¿no? Pero no, la verdad que me ha gustado mucho, me ha resultado muy entretenido, muy interesante y creo que ha sido bastante ilustrativo para, pues tanto para la gente que está más puesta en el asunto como para la gente que no conoce, que no conocía el tema tanto, ¿no? De la energía nuclear en concreto y en general la energía, ¿no? Así que, pues eso, muchas gracias y si queréis en algún momento otro hacer otra cosita de esta. Se me ocurrió esta porque sé que hay mucha desinformación y mucho tal y me parecía interesante tratar el tema. Pero si tenéis algún tipo de otro día que queráis comentar lo que sea, yo por mí encantado, ya ves tú. Dice, Algo... sí, dice, vi en un blog baterías de diamantes radiactivos que durarían 2800 años. ¿Habéis visto algo? Yo personalmente no conozco el tema. O sea, sé que hay muchos centros de investigación, por ejemplo en Stanford se está investigando un nuevo tipo de baterías que, pues, digamos, mejora mucho lo que tenemos ahora en cuanto a capacidad de carga y a almacenamiento, pero de las de diamante en concreto
no he visto, no conozco nada, ¿sabes? No sé si vosotros dos. Estoy viendo ahora así rápido una búsqueda exhaustiva de segundo. El diseño está basado en la combinación de isótopos radiactivos sacados de residuos nucleares. Ah, pues mira, Vale. fíjate, pues viene Mira. muy al pelo con todo lo que hemos hablado un poco, ¿no? No sé cómo funcionaría el diamante. Es extraño, ¿no? Una Es que estructura de el carbono ahí. semiconductor no es, desde luego. Claro. O no lo imagino como un semiconductor. Espérate, bueno, Quizás depende de la situación en la que esté, en plan a temperaturas o depende presión. de la situación, la temperatura y bueno, el grafeno al final son los átomos de carbono del diamante en otra configuración y es un buen conductor a cierta frecuencia. Pero no sabría decirte cómo sería con diamante. No lo conocía y me ha llamado la atención ya de primera. Pues estaría bien investigarlo un poco, la verdad. Yo no, De no lo sabía. hecho, el diamante tiene un índice, vamos, lo que es la permitividad dieléctrica del diamante es altita, si no recuerdo mal. Entonces, básicamente es como de resistente es a la aplicación de un campo eléctrico. Ujú. Entonces, no sé si es un buen conductor, pero puede que sea un semiconductor en ciertas longitudes. No lo sé, tendría que mirarlo. Lo de residuos nucleares, o sea, me ha cautivado desde ya. O sea, lo reconozco. Porque era lo que, no sé, entré un poco aquí con la duda de que los residuos fueran recursos y ya estoy viendo que sí. Dice que para el próximo programa espera una respuesta, así que habrá que investigarlo bien el tema de las baterías de diamantes con residuos radioactivos. Lo preparamos a ver. Lo preparamos a ver qué sale, ¿no? A ver qué sale. Bueno, pues eso, ya os libero, que es sábado y tendréis cositas que hacer también, ¿no? Digo yo, no vamos a echar aquí toda la tarde, ¿no? Yo reconfigurar una alarma del piso. O sea, fíjate, Mira, es pues, lo que tengo que hacer. bueno, no está mal, Yo ¿eh? ahora voy a ponerme a hacer la guía de látex del curso que voy a dar allí en la Facultad de Física. Recordemos que LaTeX es un lenguaje de programación, por si alguien le pilla despistado, Ahí está. que más de alguna búsqueda chunga he tenido cuando en plan de buscar LaTeX allí en la sala de estudio de informática y que me saliesen imágenes raras, ¿sabes? Ex Studio. Ahí está, Text Studio. Lo voy Está, a hacer en Overleaf. Más Sí, es rápido. lo mejor porque lo guarda en la nube y accede siempre a ello. Exacto. Y ahí a ver qué hacemos. pues muy bien, espero que vaya bien. ¿Pero lo vas a transmitir o algo? Lo digo por hacerte un... Pues no lo sé. Tengo que hablar con los de ASEF, los de la Asociación Sevillana, Ujú. y eso, y ver si se puede transmitir, porque todo va a ser en la sala de informática de allí de la sexta planta de la facultad. Ah, sí. Entonces, en principio va a ser la gente allí en directo conmigo. Yo he puesto en donde imparte clases los profesores de programación científica y de métodos numéricos. Ujú. Pero si puedo transmitir en Twitch, puedo verlo. Lo que pasa es que no sé si puedo llevar mi configuración de este ordenador allí, o si allí tengo que reconfigurar todas las escenas y tampoco sé. Ahí, yo nunca lo he utilizado hasta ahora, pero cada vez que hago un cambio en el OBS, en el perfil me exporto todo el tema. Y la verdad es que nunca me lo he llegado a importar de vuelta para ver si funciona todo lo que tengo metido en el OBS. En otro ordenador dice, ¿no? Claro, de tú llevarte, porque eso te genera un archivo y el archivo lo puedes llevar a otro sitio e importarlo. Y nunca he probado, nunca, la verdad es que nunca, lo hago por pura paranoia y seguridad, ¿sabes? Pero tampoco tengo la certeza de que me valga para algo, la verdad, ¿sabes? Pero bueno, por si Claro. quieres probarlo, lo Voy a mismo... probarlo. Lo que pasa es que así a priori me resultaría extraño porque al final las fuentes de. Claro, las fuentes te las tendrás que OBS, llevar, las fuentes te las tendrás que llevar también. claro, y al final si es una pantalla, un JPG y tal, tienes que exportarlo tal y como te lo dice y Sí. guardarlo en el mismo directorio. La Entonces, yo ruta, creo que va a sí, ser más sí, sí, complicado. eso sí puede ser complicado, es verdad. Eso sí es cierto. Yo creo que si tienes un portátil lo pierdes. Si no has tocado nada, puedes recuperarlo, pero si hay ya un cambio de ordenador, ya creo que va a haber un poco de mamoneo. Pero bueno, voy a Bueno. probarlo. Pues nada, pues eso, muchas gracias a vosotros y también a la gente que está agradecida en el chat, a Josa, a Zorfoe y a Elenita. A Elenquito. En Quito. Vale, vale. Que si no me dices tú que es tu novia, no me imagino que es una chica, ¿no? Claro. Lo siento, pero despista un Es poco, ¿no? Elena, vamos. Es Elena, pero le dicen elenco. Ah, vale. Entonces ya todo tiene sentido.
Pues muy bien, pues nada, pues eso, agradeceros de nuevo y voy cortando ya un poco Bueno, esto, ¿vale? gracias a ti por invitarnos. Nada, pues yo encantado ya de esto. Pues nada, hasta luego. Adiós a todos. Chao.